cómo cavar la tumba y cómo enterrar al fallecido. وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسبل الدمع من عينيه يغرقني فقام محترما بالعزم مشتملا وصفف اللبن من فوق وفارقني وقال هلوا عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن بالمنن في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني وهالني صورة في العين إذ نظرات من هول مطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فأفزعني وأقعدوني وجاد في سؤالهم ما لسواك إله من يخلصني ما لسواك إله من يخلصني فامنن علي بعفو منك يا أملي فإنني مثق بالذنب مرتهني فامنن علي بعفو منك يا أملي فإنني مثق بالذنب مرتهني فقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا وصار وزري على Cómo cavar la tumba y cómo enterrar al fallecido. Cuando se dirige al cementerio, es sunna saludar con la paz a los muertos, tanto desde fuera como dentro del cementerio, diciendo por ejemplo: la paz de Dios sea con vosotros, oh habitantes de estos lugares, los creyentes y los musulmanes. Todos nosotros, si Dios quiere, nos reuniremos con vosotros. Suplicamos a Dios lo mejor para nosotros y para vosotros. También se pueden decir otras súplicas de las conocidas. El musulmán debe acompañar a los restos del fallecido hasta el cementerio, para conseguir la recompensa citada en el dicho transmitido por Abu Huraira, que Dios esté complacido con él, en el que el mensajero de Dios, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: quien presencie un funeral y rece sobre el fallecido, tendrá un quirat de recompensa, y quien lo presencie y se quede hasta el entierro, tendrá 2. Le preguntaron: ¿qué son los quirat? Y él respondió: son como 2 enormes montañas. El musulmán que se encarga de enterrar a un fallecido debe acordarse de la otra vida y prepararse para la muerte. Debe pensar muy bien en cómo están los fallecidos, ya que si bien las tumbas son todas iguales, dentro de ellas hay quienes están contemplando uno de los jardines del paraíso. Rogamos a Dios contarnos entre ellos. Pero hay otros que están contemplando uno de los pozos del infierno. Nos refugiamos en Dios contra ello. Todos los que asistan al entierro deberán guardar silencio, estar tranquilos, temiendo a Dios, sin prestarle atención a nada que tenga que ver con los intereses mundanos. No deben acercarse a la tumba más que aquellos que van a ayudar a descender el cuerpo del fallecido, o a acercar tierra o ladrillos. El resto de los asistentes quedarán esperando
hasta que se termine de colocar las piedras para cerrar la tumba con tierra, y entonces se unirán a la ceremonia del entierro. La tumba debe tener la medida del cuerpo del fallecido. Por ejemplo, las tumbas más grandes tendrán un largo de 2 metros, una profundidad de 130 centímetros y un ancho de 75 centímetros. Se realiza un corte longitudinal llamado shaq en el fondo de la tumba, en la pared más cercana a la qibla, que es la dirección hacia la Meca, del suficiente ancho como para que entre el cadáver levemente inclinado sobre el costado derecho. Se reducirán estas medidas si el cuerpo del fallecido es más pequeño, y se aumentarán si el cuerpo es más grande. Estas medidas son a modo indicativo para saber cómo habría que cavar una tumba, ya que no hay ninguna restricción. Y estas son las reglas de la sunna para cavar una tumba. ¿Cómo enterrar el cuerpo del fallecido? Deben bajar a la tumba 2 o 3 personas, según el tamaño del cuerpo del fallecido, para recibirlo. Se desciende el cuerpo por la parte izquierda de la tumba, o por el lado de la qibla. En la parte superior de la tumba debe haber 2 personas para ayudar en el descenso del cuerpo. El que lo coloca en la tumba dirá: en nombre de Dios, y siguiendo la sunna del mensajero de Dios, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. O también, según las enseñanzas del mensajero de Dios, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Y lo colocará sobre su costado derecho, poniendo debajo de la cabeza un poco de tierra o un trocito de ladrillo para sostenerla. Si se cree que el cuerpo podría moverse y caerse sobre sus espaldas, conviene poner un poco de tierra o trocitos de ladrillo para sostenerlo. Luego se desatan todas las cintas que sostienen la mortaja, sin descubrir el rostro del difunto. Y de inmediato se cierra la tumba con ladrillos. Se cierran todas las aperturas con barro. Y todos los asistentes participan entonces del entierro, aunque sea con 3 puñados de tierra. Luego se cierra la tumba y no debe sobresalir del nivel del suelo más que un palmo. Se colocarán después 2 ladrillos o piedras a la cabeza y a los pies, como señal de que allí existe una tumba. Se la cubrirá toda con gravilla y se la rociará con agua para que se afirme y no se pierdan las señales de la tumba al caer las lluvias o al soplar fuertes vientos. Es recomendable que los que han acompañado al difunto, sus parientes, sus amistades y todos aquellos seres cercanos, supliquen para que el fallecido pueda responder las preguntas de los ángeles, ya que el mensajero de Dios, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: rogad por vuestro hermano, y pedid para que esté bien atento, ya que ahora le están preguntando.
No se debe presentar las condolencias en esos momentos, ya que lo recomendable es seguir suplicando y rogando por el fallecido, porque eso es lo que más necesita. De entre las cosas que no deben realizarse en el cementerio están: leer el Corán cerca de la tumba, pronunciarle al fallecido el testimonio de la fe, el llamado a la oración o el llamado al comienzo de la misma, poner hierba verde sobre la tumba, plantar árboles o cualquier otro tipo de plantas, volver a echar agua sobre la tumba o las tumbas vecinas, enyesar la tumba, colocar mármol, construir algo sobre ella o poner nombres, caminar entre las tumbas con calzado, ya que el mensajero de Dios, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, lo desaconsejó, a no ser que haya en el lugar plantas con espinas o algo parecido. Entonces se permite caminar con zapatos, teniendo mucho cuidado de no pisar alguna tumba. No sentarse nunca sobre una tumba, ni pisarla, ya que el mensajero de Dios, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, dijo: si alguno de vosotros se sentase sobre una brasa que pudiese quemarle todo su cuerpo, sería mejor que pisar una tumba o sentarse sobre ella. No levantar nunca la voz, a no ser que sea absolutamente necesario, y no interesarse más por la vida terrenal que por la otra vida.